Y el día de hoy vamos a hacer esto, vamos a hablar de la resurrección, pero no solo como un evento, no solo como una información que podemos acceder a ella, sino lo que la resurrección implica para mí el día de hoy, 2023. ¿Qué significa la resurrección para nosotros el día de hoy, siendo un evento pasado? Y lo que voy a hacer es esto, voy a leer la Biblia, vamos a orar y vamos a empezar a desmenuzar lo que acabamos de leer. ¿Está bien? ¿Estás contento? Esa es la actitud, muy bien. Te quiero leer Primera de Corintios capítulo 15 y el apóstol Pablo va a hablar de una manera brillante acerca de la resurrección. Así que va a estar ahí en pantalla si no traes tu Biblia y yo lo voy a leer aquí y dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Y me encanta porque me fui un poquito más atrás, pero me encanta que el apóstol Pablo les está hablando a una iglesia y en otras palabras les está diciendo: iglesia, el evangelio no es un mensaje que tú escuchas una vez y ya de ahí te mueves para adelante. El apóstol Pablo está diciendo: el mensaje que les prediqué hace mucho, se los vuelvo a predicar y se los vuelvo a predicar y se los seguiré predicando, porque esta es nuestra fe, el mensaje del evangelio. Y luego dice el apóstol Pablo, dice: manténganse firmes en esta buena noticia. Y llegamos al versículo 3 y dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Si se apareciera el día de hoy el apóstol Pablo y le hicieras una pregunta y le hicieras la pregunta siguiente: Pablo, ¿qué es lo más importante que nos puedes enseñar acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de Jesucristo, acerca de la vida espiritual, de los milagros? ¿Qué es lo más importante? Y estamos por leerlo. Dice: les voy a transmitir lo más importante que se me transmitió a mí también. Y eso es lo más importante. Fíjate bien. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Ahora, me encanta esa frase, tal como dicen las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que no fue un evento circunstancial. No es como que Jesús murió, nadie lo veía venir, nadie sabía qué iba a pasar. Más bien está diciendo tal como dicen las escrituras, diciendo: Jesús tenía un plan y cuando vino cumplió ese plan al morir por nuestros pecados. ¿Sabes? A veces pensamos: los romanos asesinaron a Jesús. Sí, en un sentido. Los judíos asesinaron a Jesús. Sí, en otro sentido. Pero sabes, Jesús dijo algo muy importante. Dijo: a mí nadie me quita la vida. No fue como que Jesús se vio en problemas y de repente una cosa llevó a la otra y se vio tan emproblemado que terminó muriendo por manos de voluntad de hombres. No, Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida voluntariamente para pagar el precio del pecado de la humanidad. Nadie asesinó a Jesús. Jesús entregó su vida para perdonar nuestros pecados. Ahí dice esto, a eso es a lo que se refiere, tal como dicen las escrituras. Y luego sigue la Biblia hablando, el versículo 4 dice: fue enterrado. Fue enterrado. Ahora, no pareciera ser eso pues algo a lo mejor obvio, y en realidad no. ¿Sabes qué quiere decir? Que el apóstol Pablo resalte que Jesús fue enterrado. El entierro de Jesús, si no fuera importante, no lo hubiera mencionado Pablo. Pablo está diciendo: les voy a transmitir lo más importante. Y menciona el entierro. ¿Por qué es importante el entierro? Porque el entierro confirma efectivamente que Jesús murió. Hay teorías ahí de que no, es que en realidad no se murió, en realidad estaba medio moribundo, pero se bajó de la cruz y se fue y se escondió en una cueva. Hay algunos que dicen que Jesús tomó un medicamento que lo hizo soportar todo esto, y podemos sacar todo tipo de ideas, pero el apóstol Pablo confirma diciendo: no fue como que lo vimos en la cruz y luego ya no supimos. Efectivamente fuimos testigos de su entierro y de su sepultura. ¿Qué quiere decir? Que sí estaba muerto. Y luego dice: y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las escrituras. Otra vez, la resurrección, eso fue un evento que estaba profetizado mucho tiempo atrás, y Jesús fue quien cumplió esa profecía. Eso es lo que hace único a Jesús, y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece si oramos para que Dios traiga esta verdad a nuestros corazones el día de hoy? ¿Está bien? ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido que
tu palabra hable y traiga algo hoy a nuestros corazones. Ayúdanos a quitar toda familiaridad con esta historia y que el día de hoy podamos realmente volver a abrazar esta que es nuestra fe, Señor, la fe en tu muerte y en tu resurrección. Te lo pido, Espíritu Santo, obra entre nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central dice amén. Y si estás contento le puedes dar un aplauso a Jesús. Cuando hablamos de la obra de Jesús, normalmente lo que se viene a nuestra mente, y hablo como sociedad, es la cruz. Sí, normalmente como sociedad tenemos muy presente la imagen de un Jesús crucificado. Lo vemos en todos lados, lo vemos a veces en arte, ¿verdad? Vemos estas pinturas artísticas acerca de Jesús y vemos a un Jesús sufriente en la cruz del Calvario, derramando sangre, desfigurado. Tenemos estas imágenes o estos crucifijos o estos adornos en las casas en donde tenemos a una cruz y a un Jesús crucificado, y como sociedad usualmente abrazamos muy bien la idea de un Jesús sufriente, de un Jesús padeciendo, de un Jesús crucificado. Esto como cultura lo hemos abrazado muy bien. En realidad, como cultura latina, abrazamos el sufrimiento en todos los sentidos. Si te das cuenta cómo pegan las canciones de desamor en nuestra cultura, ¿verdad? O sea, imagínate una canción que cante alguien: estoy muy bien, me va a ir bien, veo la vida con optimismo, el sol se levanta cada día y sé que lo voy a lograr. Eso no sería un hitazo, ¿sí? Un hitazo es: yo me compro mis flores y no te necesito, y yo me puedo amar a mí mismo y no necesito. Y si me explico, y es como que rata inmunda, y todo este dolor es romantizado en nuestra sociedad. Y cuando ves las novelas, que no las vea, pero cuando las ves las novelas, te vas a dar cuenta que es muy raro la novela del joven que emprendió y tuvo éxito. O sea, no, si me explico, tiene que haber un accidentado, alguien que pierde la vista, una herencia que no es entregada y que alguien la quiere robar, y luego la que le fue infiel y sufre. Entonces es como todo este drama que como sociedad abrazamos. Y cuando hablamos de Jesús, nuestra tradición religiosa acepta muy bien la parte del sufrimiento de Jesús. Pero es importante notar esto: efectivamente Jesús sufrió, y es algo vital que podamos tener en cuenta el sufrimiento. Yo les transmití lo más importante, 1 Corintios 13:3. Yo les transmití los más importantes: que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos. O sea, sí, efectivamente hay un sufrimiento. Pero ¿sabes? La historia de Jesús, la obra de Jesús no culmina en la crucifixión. No terminó todo para nosotros o para Jesús cuando Él sufría y sangraba en la cruz del Calvario. Está incompleta el evangelio si tú y yo nos detenemos en un Cristo Jesús muriendo en una cruz del Calvario. No es el evangelio completo, es una parte de la obra redentora de Jesús, pero no lo es todo. Pablo por eso continúa y dice: sí sufrió, sí murió y fue sepultado, pero resucitó y fue levantado, cosa que no celebramos como tal en nuestra cultura, porque levantarse habla como de éxito, como de estar bien, como habla de una victoria que como que no nos gusta tanto como sociedad. No sé cuántos vieron La Pasión de Cristo, un peliculón, disculpa que lo diga así, pero muy impresionante esa película. Y algunos estudiosos académicos que saben de todo esto concuerdan que incluso fue peor de lo que podemos ver en La Pasión de Cristo. Pero no sé si han notado esto: si la película, yo no sé cuánto dura, supongamos 2 horas. Si la película dura 2 horas, 1 hora 58 minutos es Jesús siendo golpeado. Y luego hay 1 minuto 30 de alguna transición de los discípulos, y luego 30 segundos de Jesús resucitando. No sé si se han fijado, la resurrección son los últimos 20 segundos de La Pasión de Cristo, y nada más se ve así como que se para Jesús y ya, y lo Mel Gibson y todas las letritas.
Y creo que así como lo es en esa película, creo que a veces es en nuestra sociedad. Le damos tanto énfasis, y yo no estoy minimizando en lo absoluto el padecimiento y el sufrimiento, pero el día de hoy creo que a veces no es equivalente reconocer lo vital y lo importante y lo trascendental del hecho de que Jesús no terminó muerto, sino que Jesús se levantó. Yo creo que debió haber durado un poco más el hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos. Y no le dieron tanto énfasis en esta película, pero el día de hoy yo quiero resaltar el hecho de la resurrección. Y sabes, Pablo nos dice en el versículo 6, 1 Corintios 15, versículo 6, y dice que resucitó tal como lo dicen las escrituras. Y luego dice, más tarde, versículo 5, lo vio Pedro. ¿Lo vio Pedro qué? Resucitado. Luego lo vieron los 12. Más adelante lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales aún todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, paréntesis, Santiago era un anticristo, él era ateo, él no creía en Jesús como el Mesías. Porque sí, qué bonita historia que todos los seguidores se pusieron de acuerdo para creer que Jesús resucitó y cantemos la misma canción. Pero en la lista tenemos a los 12, tenemos 500 testigos, tenemos anticristos, como en este caso lo es Santiago, que era un no creyente. Y versículo 8, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y Pablo no era cristiano, Pablo no le creía a Jesús, Pablo perseguía a muerte y se oponía completamente a todo lo que tuviera que ver con Cristo Jesús. Y entonces te das cuenta que dice, fue crucificado, sepultado y resucitado, y acentúa la resurrección el apóstol Pablo en estos versículos, explicando a detalle cómo tú y yo podemos hacer toda una investigación. Yo quiero que lo piensen lo que lo están leyendo en esos días. Está diciendo, la resurrección no es un evento de fe, no es un evento filosófico, es un evento histórico, literal. Y Pablo está diciendo, y ahí te va una lista, si quieres investigarlo, de a quién le puedes ir a tocar la puerta para que tú tengas evidencia de que lo que estamos predicando es verdad. Y entonces te dice, ahí te va, Pedro, los 12 apóstoles, 500 personas, diciendo muchos de ellos están vivos, ve y pregúntales. Y luego dice, y Santiago, que no era un seguidor de Cristo, y yo, que tampoco era un seguidor de Cristo, yo era un ateo en contra, bueno, no ateo, pero yo era un perseguidor del movimiento de Jesús. Y Pablo está acentuando la resurrección, como diciendo, hay evidencia. El que quiere investigar, investíguelo, indague, pregunte, observe lo que acaba de suceder. No fue un hecho aislado, no fue un hecho secreto. No es como que Jesús resucitó en una cueva y nada más los discípulos tuvieron fe de que eso pasó. Hubo más de 500 testigos que atestiguaron. Ahora, no un día, no 2 días, muchos días en el que Jesús estuvo caminando entre la gente y realizando milagros. De acuerdo al apóstol Juan, dice, tantos milagros que si quisiéramos registrarlos en libros, no nos alcanzarían las hojas de papel para escribir todo lo que Jesús hizo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, la resurrección es un evento que que fue atestiguado y que podemos verificar y que podemos comprobar. ¿Y sabes por qué Pablo le da este tono de investigación? ¿Por qué Pablo está diciendo investíguele, pruebe, busque? Porque es importante este detalle, y te voy a decir por qué. Porque en los días de Jesús no era diferente, en los días de los apóstoles no era diferente a nuestros días, en el que habían movimientos rarones, ¿sí? Supuestos mesías, supuestos maestros, supuestos gurús, supuestos iluminados, religiones extrañas que se supone que tuvieron visiones angelicales y iluminaciones celestiales. Y en los días de Jesús era igual. También habían tipos que hablaban de estas cosas y empezaban sus rollos y empezaban sus movimientos y empezaban sus enseñanzas. Y no, yo vi un ángel, nadie más lo vio, solo yo, pero cree que yo lo vi y créeme a mí y déjalo todo. Y entonces gente empezaba a seguir estos supuestos mesías y empezaban a levantar discípulos y seguidores. Eso era común, como lo es común hoy en día. Fíjate bien, Hechos capítulo 5 versículo 36 narran este tipo de cosas. Dice, hace algún tiempo hubo un tal Teudas
quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada quien por su camino. Teudas fue un falso Mesías, un personaje que logró recaudar 400 seguidores, 2 veces central. Sí, y luego fíjate, sigue el versículo diciéndonos: todo el movimiento se redujo a nada, y después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea y logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Y te vas a dar cuenta que los judíos de aquellos días estaban familiarizados con falsos mesías. Pero ¿sabes qué tenía de característico esto? Se levantaba el iluminado, se levantaban los seguidores, se veían en apuros, y cuando moría el iluminado se acababa el cuento. Se acababa el cuento, se les acabó el chiste, se les acabó el movimiento, porque ya se había muerto la persona importante, porque esa persona ahora estaba en una tumba. Y aquí hay 2 ejemplos. Pero cuando hablan de Jesús, Gamaliel, un estudioso, un fariseo, teólogo entendido, dice lo siguiente. Hechos 5:38 dice: dejen a estos hombres, hablando de los discípulos, en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, la lógica es que pronto su movimiento caerá. Siguiente versículo: pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo, y tal vez incluso se encuentren peleando hasta Dios. Hechos 5 es un inteligente estudioso de los tiempos y de la escritura, diciendo: quizá estos cuates, los discípulos, si vieron algo, puede que sea mentira, puede que sea verdad. ¿Cómo vamos a saber si su movimiento perdura? Y sabes que 2000 años después, el cristianismo, la fe en Cristo Jesús, es la fe que predomina alrededor de todo el mundo. Millones y millones y millones de seguidores puesta su fe en el nombre de Cristo Jesús. Intento tras intento tras intento tras intento tras intento de sofocar y de apagar y de detener el movimiento de Cristo Jesús, y nada ha prevalecido y nada ha podido. Por eso cuando alguien saca de que no, yo tengo evidencia que desmiente el cristianismo, órale, en 2000 años tú eres la persona que tiene la evidencia que desmiente el cristianismo. Wow, ¿verdad? 2000 años se habían tardado, finalmente tú eres el genio que nadie había tenido antes. Yo lo vi en YouTube. Oh, wow. Oh, no, la iglesia tiembla porque el amigo vio un video en YouTube. Oh, Central, estén orando por nosotros, se va a caer el cristianismo. Claro que no, nada ha podido detener este movimiento en años y años. ¿Sabes? Porque a diferencia de los otros movimientos, tú vas a ver algo muy interesante. Teudas o Judas de Galilea se levantó, se levantaron sus seguidores, pero cuando se vieron en apuros, el movimiento se cayó, el movimiento se destruyó. ¿Y sabes que en el cristianismo fue similar? Fíjate bien, Jesús lo arrestaron y los 12 ¿qué hicieron? Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Y salieron huyendo. ¿Y sabes qué pasó? Jesús fue crucificado, fue sepultado, y los discípulos dice que regresaron a su vida anterior, en el sentido de que regresaron a su profesión, se fueron a pescar. Se fueron a pescar. Ahí estaban, desde donde habían partido, habían regresado al inicio. Aparentemente el movimiento se había desbaratado, como los otros movimientos. Ahora, estos discípulos abandonaron a Jesús, sí, por una desilusión, pero también por falta de valentía, porque sus vidas literalmente corrían peligro. ¿Te acuerdas la escena famosa de la negación de Pedro? Unos soldados le dicen: yo te vi con él. No, yo no ando con él. Sí, te vimos con él, se me hace que tú te pareces a los discípulos. No, yo no tengo nada que ver. Mira, déjame saco las caguamas para que veas que no me parezco a los seguidores de Jesús. Y luego les dijeron: si andas con él, hijo, mira, hasta voy a decir groserías para que veas que no ando con él. Y niega 3 veces Pedro a Jesús, porque él siente el terror de enfrentar el peligro de que su vida pudiera haber sido afectada por esto. 12, bueno, ahora eran 11, ¿verdad? Porque uno ya se estaba saliendo de la película, pero 11 discípulos que estaban aterrorizados de que esto se viniera abajo. Pasa algo
que de repente estos 11 literalmente dan su vida, martirizados por la causa de Cristo Jesús. En una escena son gente con falta de valentía que abandona el cristianismo, abandona a Cristo Jesús por temor a la muerte. Y en otra escena de repente son personas diciendo: dale pues, avienta las lanzas, dale, avienta las piedras, dale, crucifícame de cabeza, no importa, yo nunca voy a negar el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos explicar que eran tan miedosos y de repente una valentía tan extraordinaria a fin de que pudiera avanzar todavía la fe en Cristo Jesús? Algo impresionante tuvo que haber sucedido en medio. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Que a diferencia de los movimientos en el que el maestro terminaba muerto, ellos vieron que en su caso el maestro no terminó muerto. El maestro se levantó, resucitó, los empoderó y dijeron: si este hombre se levantó de la muerte, esto es totalmente diferente. Tanto así que ellos fueron empoderados para avanzar el nombre de Jesús sin importar lo que viniera. Esto es lo que hace al cristianismo tan diferente a todo lo que se había visto en aquellos días. Porque Jesús, ellos vieron una tumba vacía. Ellos vieron que no había un cadáver. Ellos vieron que Jesús resucitó. ¿Cómo explica Saulo de Tarso, un perseguidor del nombre de Jesús? Literal, Pablo mataba cristianos. ¿Y cómo explicas que un perseguidor de los cristianos, que para que veas, estaba tan comprometido en matar y desaparecer el nombre de Jesús, que iba a su ciudad y mataba a los cristianos, iba a la ciudad vecina y mataba a los cristianos, y ya hasta estaba casi haciendo viajes internacionales a fin de desaparecer por completo el nombre de Jesús sobre la faz de la tierra? Y el cuate pide permiso para ir a Damasco para terminar con el cristianismo, y los oficiales le dicen: adelante, tienes todo nuestro permiso, ya sacó su visa, échele con todo, vaya y termine esos cristianitos que andan por ahí. Y Pablo dice: vámonos pues. En ese tiempo se llamaba Saulo, y Saulo va caminando a destruir el nombre de Jesús, y de repente es el predicador más grande en el Nuevo Testamento del nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo explicas eso? O sea, no era el cuate que andaba deprimido y necesitaba un mensaje de esperanza. O sea, sí, no, sí me explico. O sea, no era el cuate que, ay, ni alguien que me diga que alguien me ama, Dios te ama. O sea, no era el caso. O sea, él estaba profundamente convencido de que el nombre de Cristo no era una herejía. Tan profundamente convencido como para aniquilar vidas por esa causa. ¿Cómo explicas que una persona así eventualmente, de un día para otro, es el predicador más grande que conocemos del nombre de Cristo Jesús? ¿Cómo explicas ese evento? Y la Biblia lo enseña. Tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Una vida totalmente transformada. No hay poder humano que pueda convencerte. ¿Han visto ese meme de esta mesita, no? Change my mind, ¿verdad? Y está el cuate así y dice algo: change my mind, ¿no? La pizza no lleva piña, change my mind, ¿verdad? Y Pablo diciendo: el nombre de Jesús es una herejía, cambia mi mente. Y llega Jesús y no le cambia la mente, le cambia la vida por completo. ¿Cómo explicas esos eventos? Son los eventos de la resurrección. Ahora, ¿qué significa para mí el día de hoy la resurrección? ¿Qué significa para mí? Y Pablo nos explica dos cosas acerca de lo que la resurrección significa para nosotros. Y quiero nada más rápidamente que podamos ver estas dos cosas y que sepamos lo que habla nuestras vidas el día de hoy. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? Súper bien. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 13, y dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. O sea, si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo todos los domingos aquí. Y como dice nuestra predicación, pues su servidor está perdiendo inútilmente su tiempo. Y dice aquí: y la fe de ustedes también es inútil. Por eso, qué bueno la crucifixión, pero no podemos quedarnos ahí. Debemos reconocer
que es la resurrección, la obra completa de Cristo. Si no, aquí dice Pablo, si no hay resurrección, lo que usted y yo creemos es inútil. No sirve para nada. Entiéndase la palabra inútil, no como la canción, ¿verdad? De ¿me estás oyendo? No. O sea, entiéndase de no útil. No tiene sentido, no tiene provecho, no tiene nada de beneficio que usted y yo tengamos fe si no hay una resurrección, es lo que está diciendo Pablo. Versículo 15, y nosotros los apóstoles estaríamos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que pues eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y una vez más, y dice, y la fe de ustedes es inútil. Y está muy interesante porque Pablo está diciendo básicamente, si Jesús no resucitó, mi predicación es inútil, mi fe y su fe es inútil. Y los apóstoles somos una bola de mentirosos inútiles que no sirven para nada. Básicamente está diciendo, todo el cristianismo no tiene sentido si no hablamos de la resurrección. Y luego nos dice específicamente en qué sentido la resurrección hoy nos beneficia el día de hoy. Fíjate bien, está en el versículo 16. Dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Versículo 17, y si no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y fíjate bien que dice, y todavía son culpables de sus pecados. Y en todo caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y fíjate bien que tiene que ver ahí con los pecados. Si la resurrección no sucedió, ¿qué garantía tenemos tú y yo de que nuestros pecados han sido perdonados? Pablo dice, si Jesús no resucitó, tus pecados no han sido perdonados. Sigue viviendo en condenación, sigue viviendo en culpa, sigue viviendo en vergüenza si Cristo Jesús no resucitó. Te voy a explicar por qué. Porque yo quiero que lo pienses. Un supuesto Mesías puede venir y decirte, yo voy a morir por sus pecados, y muere. ¿Y luego? Pues ojalá, cruza los dedos, ojalá y sea cierto, ¿verdad? O sea, híjole, pues Dios, por favor que sí sea verdad, ¿no? Imagínense que llegue otro Mesías, voy a morir por tus pecados y te voy a poner en una relación correcta con Dios, y muere. ¿Y luego? No, pues Dios quiera que sea verdad. ¿Y qué garantía tenemos nosotros de que es verdad? Yo quiero que lo pensemos de esta manera. Cuando tú vas a un restaurante, a una tienda, a cualquier lugar en donde vas a adquirir algo, tú pagas y te dan un ¿qué? Un comprobante, ¿verdad? Te dan un comprobante de pago. ¿Qué quiere decir? Que ese comprobante es la evidencia tangible de que efectivamente se hizo la transferencia, de que efectivamente se dio el dinero y se redimió el producto que se quería obtener. El comprobante es nuestra evidencia. ¿Qué pasa si usted va a una mueblería y compra un sillón, vi un padre reclinable que te hace masaje, y tú lo compras este sillón, lo pagas, te dan un comprobante y a los 3 días te hablan y te dicen, oye, no, a mí se me hace que usted se lo robó y usted no lo pagó? ¿Qué puedes hacer tú? Dices, no señor, yo tengo un comprobante. Tú no me puedes decir a mí que el precio no ha sido pagado, porque yo tengo un comprobante que me da la evidencia de que efectivamente ya ha sido pagado. La resurrección de Cristo Jesús era Jesús diciendo, voy a morir, voy a pagar el precio por ustedes. Jesús muere y paga el precio, y al resucitar está diciendo, hey, aquí estoy, el precio se pagó, el sacrificio se hizo y mi resurrección es su comprobante para que ustedes tengan una evidencia tangible de lo que les dije es veraz. Y si el día de mañana me habla el diablo y me dice, tus pecados no han sido perdonados, tu vergüenza no ha sido quitada y tu culpa sigue estando sobre ti, yo tengo un comprobante que dice que no es cierto, porque el precio se ha pagado por un Cristo que murió y que también resucitó, perdonando todos nuestros pecados. La resurrección es nuestro comprobante. Jesús pagaría nuestros pecados y al resucitar nos da una evidencia tangible de lo que dijo que haría, se hizo, y que lo que Él dijo que Él era, fue. Y número 2,
Esta es la primera aplicación que la Biblia nos da acerca de la resurrección de Cristo. La confianza de que Jesús es Dios, que Él es quien dijo que sería y que Él hizo lo que dijo que haría. Y tus pecados y mis pecados han sido clavados en la cruz y nuestra relación con Dios ha sido restaurada. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y lo hizo evidente, lo hizo tangible. Y número 2, acerca de la aplicación de lo que la resurrección es para nosotros. No sé cuántos se identifican conmigo. Voy a hablar de algo práctico, de este sentimiento terrible cuando algo se acaba y ya no hay más. Me voy a dar a entender, es como, no sé, estás viviendo algo muy padre, te metiste una carrera 10 kilómetros y estás bien emocionado por esta carrera y vas en el kilómetro 5, ya quieres que se acabe, kilómetro 8, ya quieres que se acabe, kilómetro 9 y agarras un respiro porque ya vas a llegar a la meta. Llegas a la meta que ya querías llegar, pero luego estás en la meta y dices, ¿y ya se acabó? Y yo he ido a carreras que después de la carrera hacen un concierto porque la gente se queda como que ¿y qué más? ¿Verdad? Y pues a veces es como, pues hay que esperar a la próxima carrera. Y es este sentimiento de que algo padre se acabe. Aria está viviendo esta realidad dura en su vida. Por ejemplo, ahora con los globos, que tiene un globo y está jugando con el globo y tú estás viendo el césped, zacate ahí abajo y de repente ¡pah! Truena el globo. Y Aria me voltea a ver así como, se me rompió el globo. Y es como, ¿y luego qué vas a hacer? ¿Verdad, papá? No puedo hacer nada. ¿Cómo? Pues se rompió el globo. ¿Cómo? Arréglalo. Es que no puedo arreglar, ya se acabó. Y se pone a llorar, ¿verdad? Por eso ahora siempre, o sea, si usted tiene sobrino, compre bolsas de globos con 100 globos, 200 globos. Ahí estábamos en la boda de David y Tania y sacaron globos. Y yo, no, ¿por qué sacaron globos? ¡Pah! El primero, drama. Y ahí están todos, no, ten otro, Aria. No, pero este no es rosa como el que yo tenía, ¿verdad? Ya le dan otro rosa, ¡pah! Otro. Yo, ching, y Aria sufriendo y sufriendo. Porque cuando se revienta un globo no puedes conseguir otro. Digo, y es un ejemplo quizá muy chusco. A lo mejor algunos lo han vivido cuando hacen vacaciones familiares. Estás con tu familia en la playa o en este lugar turístico y estás disfrutando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y estás conociendo lugares y estás de tour o estás ahí en la playa y estás viviendo un momento tan profundo y tan íntimo como familia. Y pues llega el día en el que las vacaciones se van a acabar. No, y es como este sentimiento de qué padre está esto, pero todos lo decimos, no quiero que se acabe. Quisiera que esto durara más, pero no, porque se acaba. ¿Cuántos saben este sentimiento de que lo bueno se acabe? ¿Y qué hay de los abuelos, de los papás, de los hermanos, de los hijos, cuando la vida se acaba? Este sentimiento que nos revuelca y deja un vacío tan agrio y tan extraño en nuestros corazones. La pérdida de alguien cuando la vida se acaba. Y es un sentimiento muy frustrante. Estoy seguro que muchos de aquí lo han experimentado. Es un sentimiento muy frustrante porque por un lado hay una gratitud hacia los tiempos que pudimos convivir juntos como familia, pero a la vez es tan frustrante porque deseas que como durara siempre, aunque sabemos que las cosas no duran para siempre. Entonces es un sentimiento muy difícil porque llega el final de las cosas y no hay nada que puedas hacer. Y sabes, la resurrección trata con este tema, trata con esta situación tan compleja para el ser humano. Nos da una gran verdad que nos tiene que llenar de esperanza. Primera de Corintios 15, versículo 19. Fíjate bien y préstale atención a lo que dice la Biblia. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida en la tierra, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque se acaba. Pero dice lo siguiente, los siguientes versículos: lo cierto es que Cristo
sí resucitó de los muertos. Y fíjate bien, Él es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero de todos los que murieron. ¿Qué está diciendo? Que Él es el primer fruto de una gran cosecha. En esa gran cosecha estamos incluidos usted y yo. Él es el primero en resucitar y abre una puerta para que todos aquellos que creen en Él puedan participar también de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas aquí no terminan. Hay una eternidad para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y la realidad es esta: que resucitaremos junto con Él y estaremos junto con Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque las cosas no terminan aquí en la tierra. La muerte no es el final. Tenemos esperanza. Saben, estas últimas mes que estuvimos en el hospital ahí con Aria, luchando ahí con un tema de salud, ya está bien. Y yo estaba frustrado como papá ver a mi chiquilla ahí internada, y de esas que me dé a mí, pero no a ella. Pues pobre ella, ¿qué tienen que estar haciendo ahí con 3 años? Y yo estoy viéndola y empiezo a tener estos sentimientos, estos de que es que ¿por qué no? Porque si me voy a vivir a un monte allá en Suiza donde no hay enfermedades, ni nadie me va a contagiar de nada, y no hay peligros, y nadie nos va a asaltar, o sea, como tratando de huir de la difícil realidad de la enfermedad, de lo corrupto, de lo corrompido, del dolor, del sufrimiento. Y es que estoy pensando y estoy platicando con Andrea, y le digo, de alguna manera como que quisiera evitar todo este sufrimiento, este dolor. Quisiera ir a un lugar mejor. Y en ese sentido en ese momento tuvo sentido nuestra fe para mí. Quisiera ir a un lugar mejor. Y esta es la promesa que Cristo Jesús nos hace a todos nosotros: que ese lugar mejor sí existe, que ese lugar mejor está disponible, y que ese lugar mejor está accesible para todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Yo quiero estar en ese lugar mejor, y yo lo quiero ver a usted en ese lugar mejor, juntos adorando al Cordero por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros por toda la eternidad. Esta es la esperanza de la resurrección. Y antes de terminar este tiempo, quisiera que juntos como iglesia, y yo quiero que todos se sientan en la libertad de participar, y si nunca lo has hecho, te sientas en la libertad también de no hacerlo, pero queremos celebrar la Santa Cena, la comunión, juntos como iglesia. Los apóstoles celebraban esto, y nos instituyó Jesús a hacerlo para recordar esta gran verdad: el cielo vino a la tierra, murió en una cruz, se levantó al tercer día y está aquí, pero aún no. Aquí está, pero aún no. Porque estamos en camino a encontrarnos con todo lo que es perfecto. ¿Y cuándo va a suceder? Cuando Él vuelva. Así que queremos participar de la cena del Señor. Ahí hay una copita de uva y una pequeña galleta, y lo que queremos hacer es recordar la sangre y el cuerpo de Cristo. Así que ¿por qué no tomamos ahí un tiempo en nuestro lugar para darle gracias a Dios ahí con tus ojos cerrados? Y trata de tener en mente alguna especie de ilustración de la cruz y Jesús pagando el precio por nuestro pecado, Jesús pagando el precio de nuestra culpa, llevando en Él nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras ofensas. Y Señor, te damos gracias porque voluntariamente te ofreciste como un cordero que dio su vida para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque fue tu cuerpo y fue tu sangre que fue derramada, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. El día de hoy, Señor, pido que esta verdad transforme nuestros corazones, y hoy participamos de esto, recordando tu sacrificio, recordando tu entrega, recordando tu obra perfecta en la cruz. Y queremos participar de ello, Señor, como un acto de adoración y de recordatorio. Y pido que este recordatorio
haga una obra transformadora en nuestros corazones. Así que por medio de esta galleta recordamos que tu cuerpo fue golpeado, molido, flagelado, herido por nuestro pecado y nuestra transgresión. Gracias porque tú te pusiste como este cordero llevado al matadero, Señor, a pagar el castigo de nuestra paz. Así que juntos, iglesia, podemos participar de la galleta recordando el cuerpo de Cristo. Y por medio de esta copa, Señor, te damos gracias porque tú no solo sangraste, sino derramaste toda tu sangre hasta la última gota. Y esta preciosa sangre fue la sangre perfecta que purifica nuestros pecados y nos hace blancos, más blancos que la nieve, Señor, porque es esta sangre del pacto con el que tú pagaste el precio, Señor, de nuestra culpa. Y el día de hoy podemos estar delante de Dios, Señor, puestos de pie, confiados en que tu sangre es mejor, en que tu sangre es suficiente y que tu sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que, iglesia, podemos beber de esta copa recordando la sangre de Cristo Jesús. ¿Y por qué no dedicas ahí unos segundos en tu lugar para darle gracias a Dios?